Estamos con la doctora Agustina Escanellas, del Partido Colorado, diputada suplente, pero diputada bastante activa, que va a compartir con nosotros unos minutos en este espacio que nosotros denominamos Sumados en esta pandemia que nos tiene mucho por Zoom. Y bueno, queremos arrancar contigo, Agustina, hablando un poco de esa experiencia que estás teniendo, ¿no? Ese salto que de alguna manera diste desde la Junta Departamental al Parlamento. ¿Cómo estás viviendo eso en primer término? Con mucha responsabilidad, en un momento dificilísimo de la historia del país, el más difícil que a mí me ha tocado vivir desde un cargo de responsabilidad. Me acuerdo la crisis del 2002, pero en un contexto totalmente distinto, porque fue algo financiero y algo que de alguna manera se sabía cuándo iba a terminar, y esto estamos frente a una pandemia inédita a nivel mundial, que se está alargando mucho más de lo que uno preveía. Y entonces yo en el 2002 veía a mi partido desde la tele, ¿no? Y ahora soy parte de un gobierno de coalición, y la verdad que lo veo con responsabilidad, con trabajo, con una mochila enorme de que no solo de lo que la gente nos reclama históricamente al sistema político, que está en crisis, y eso se agravó un poco más en la pandemia, de esa diferencia muchas veces entre lo que la gente pide y poder dar respuesta, y también sabiendo que todas las respuestas que podemos dar llegan siempre, parece tarde, y siempre son pocas, porque la situación es tan complicada que creo que hay cosas que no la vamos a poder resolver, pero no por falta de actitud, sino porque realmente estamos viviendo un drama y una crisis, y bueno, y siempre vamos a estar perdiendo, ¿no? Recién mencionabas la crisis del 2002 que la veías por la tele, ¿no? Y que ahora estás viviendo una circunstancia que casualmente mucha gente la califica parecida o peor que el 2002. Y ahora estás, digamos, en el puesto de decisión. Es peor, ¿no? Para mí, que era del 2002, por lo inédito, por lo novedoso, porque no vemos claramente cuál va a ser el final. Si bien la vacunación parece ser una luz en el camino, sabemos que estamos en el peor momento de la pandemia, después de un 2020 que venía bastante sostenido, y creo que teníamos esperanza de que quedara por ahí, y ahora hay un desboque que ha complicado todo, pero que a su vez tenemos eso, ¿no? La vacunación es la luz, pero mientras tanto las cifras cada día van en aumento, y todavía no hemos logrado la inmunidad de rebaño que tanto decimos que tenemos que tener. Entonces estamos en un momento muy difícil. Uh-huh. Y aparte es mundial, ¿no? Lo está pasando a todos los países. Ahora vamos a hablar un poco más de la pandemia, porque justamente desde el Partido Colorado se están iniciando algunas acciones por estas horas, y ahora más adelante en la entrevista te vamos a preguntar de eso. Pero primero que nada, Sí. queríamos preguntarte sobre este episodio que pasó en las últimas horas, donde trancaste fuerte tanto con el intendente Andrés Lima como con el diputado Álvaro Lima, por una gestión que supuestamente se adjudicaron. Queríamos que nos expliques un poco eso. Yo, como decía hoy, no tranco contra el diputado Álvaro Lima ni contra el intendente Lima en particular, ni en lo personal. Lo que yo tranqué fue con la página oficial de la Intendencia de Salto y la comunicación oficial del Frente Amplio, de la parte de la Diputación, en donde se establecía que gracias a gestiones del diputado Lima, Salto iba a tener beneficios en UTE, ¿no? Y realmente, y también diciéndolo que había sido producto de una gestión realizada hace 2 semanas atrás, y bueno, nosotros teníamos la resolución de fecha 4 de marzo, en donde se establecían para todo el país, porque UTE, cuando decide algo, lo decide para todo el país, y esa instancia del gobierno nacional, la instancia del directorio de UTE, donde se siguen políticas que ya se habían iniciado desde el inicio de la pandemia, de exoneración, de refinanciación. También hay políticas especiales para lo que es electrificación rural, un montón de políticas que se vienen implementando desde UTE, desde el inicio de la pandemia,
y que en realidad lo que se hizo ahora fue extenderlo a lo que va a ser el 2021, con algunos aditivos, y bueno, y a nosotros nos llamó la atención de que de alguna manera se quisiera vender como una gestión particular para Salto en particular, cuando estamos hablando de una resolución del directorio de UTE desde el principio de marzo. Tú dices que ellos la están tomando como logro propio. El artículo era claro, desde la Intendencia decía, a instancia de gestiones del diputado Lima, realizada 2 semanas atrás, logramos esto para Salto. Y en realidad los logros son para todos los subclientes de UTE, y es una resolución de lo que se viene haciendo UTE desde el año pasado, esa específicamente que le hacía referencia venía ya del año pasado, y ahora una nueva resolución con fecha 4 de marzo. Bien. Y recién vimos que está lo mismo dice que ahora va a hablar de Antel y de OCE, y bueno, estamos atentos a ver qué se quiere adjudicar que no le corresponde. Y nosotros tenemos la obligación de ser transparentes en la comunicación y en decirle a los salteños lo que sí estamos haciendo, pero no en saludar con sombrero ajeno. Nosotros no lo hacemos y pretendemos que a los salteños se le digan las cosas como son. Antes es un tema repetitivo, ¿no? Porque también me acuerdo que esto mismo se le reclamaba a Lima, pero desde el Partido Nacional, por la central hortícola, cuando empezó la construcción. La central hortícola es un proyecto del intendente Malaquina, al cual tenemos que homenajear de aquí en más todos los días de nuestra vida, los que somos colorados. La verdad que la pérdida ha sido enorme, y tiene que ser un faro siempre encendido en todos los que nos consideramos colorados y vallistas, su actuar, su proceder y su manera de sentir la política, y su amor por Salto, ¿no? El gran intendente. Dicen que es uno de los hijos pródigos de Salto, y yo digo que es como un padre para Salto. Pero volviendo, ese proyecto fue retomado en la administración Coutinho, un proyecto que la administración Coutinho se llevó adelante, y Lima lo que quiere hacer es adueñarse de ese proyecto, pero a su vez lo cambia. Y ahí los asesores que venían asesorando todo ese proceso entendieron que lo que Lima quería hacer en realidad, no, porque hay yo me involucré bastante en el tema de por qué quiso cambiarlo y darle su impronta, como muchas cosas quiso darle su impronta a Lima y terminan funcionando peor. Lo mismo pasó con el tarifado solidario. Y todo ese desmantelamiento de cosas que funcionaban bien, que las dejó de lado. Pero la central hortícola es un proyecto Malaquina que impulsa nuevamente Germán, y Lima quiere darle su impronta, dejando de lado un montón de cosas que hacía viable el proyecto, porque no puede ser solo un mercado de comercialización, y ahí lo pueden decir todos los especialistas en el tema. Y después también, cuando se le da ese impulso de querer impulsarlo desde el gobierno nacional, empiezan que es mío, que es tuyo, que es del otro, y bueno, y no, y las obras deberían ser para Salto. Te queda un poco de tema. Estás también participando del Comité Ejecutivo Nacional del CEN del Partido Colorado. Allí estás compartiendo tiempo con figuras de primera línea, ¿verdad? Del Partido Colorado, empezando por el propio expresidente Sanguinetti, ¿verdad? Sí, él es el secretario general del partido, y es el que, por lo tanto, y a su vez es integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Yo tengo el honor de ser titular y representar a la lista 15. Fue algo que era suplente de Amorín Valle. Cuando Amorín entra al Banco de Seguros, quedó como titular. Y por estas horas, o en las últimas horas, se decidió en ese ámbito del Comité Ejecutivo Nacional encomendar a 2 figuras del Partido Colorado que están actuando en funciones de gobierno, de ministro, tanto Peña como Cardoso, ministro de Medio Ambiente y de Turismo, para ir a hacerle un planteo al presidente de la calle. Lo que queremos preguntarte es, tú que participaste de cerca, ¿cómo se llega a esa instancia, no?
En realidad, nosotros el lunes lo que tuvimos fue una reunión con Cardoso en el Ejecutivo, donde él nos planteó las medidas que iba a poner en la mesa a su reunión con el presidente de la República. Nuestros ministros colorados, como formaban parte del gobierno, ya tenían prevista esta reunión con el presidente, y lo que hicieron fue poner la puesta a punto de las medidas que iban a implementar. Hubieron algunos, que ahora justamente en el grupo de WhatsApp del Ejecutivo, hubieron algunos trascendidos de prensa que no son a ciencia cierta lo que se resolvió en el CEN del Partido Colorado. Nosotros en el CEN del Partido Colorado hemos tenido una postura de seguimiento de la pandemia y hemos tenido una postura de diálogo, pero no hicimos ninguna declaración en el sentido de que vayan ellos en representación del partido. No sé si soy clara en la diferencia que estoy planteando. Los ministros, como parte del gobierno, nos informaron un poco a nosotros lo que estaban trabajando para hacer y lo que van a hacer con él. El CEN del Partido Colorado tuvo información de eso y sigue de cerca la pandemia, pero de ninguna manera vamos a exigir nada en el gobierno en estas instancias. Desde ese ámbito sí venimos en comunicación permanente con las autoridades y sí hemos opinado donde teníamos que opinar. Pero ha trascendido por distintos medios nacionales de que el Partido Colorado habían figuras que estaban pidiendo que se profundicen las medidas, sobre todo de la movilidad. Desde el punto de vista personal sí, pero no hay una declaración del CEN en ese respecto. Dentro del CEN hay distintas posturas, pero nosotros el día lunes salimos a comunicar la batería de medidas que había propuesto el ministro y salimos a comunicar el seguimiento que estábamos haciendo de la pandemia, pero no salimos a hacer ninguna solicitud formal al gobierno, ni hoy esas reuniones para ese sentido. Sí ha salido eso trascendido, pero lo que estamos hablando, incluso trascendieron opiniones personales del CEN en esa reunión, pero que han quedado en opiniones personales. El CEN lo que resuelve sale por resolución, valga la redundancia. Y nosotros, las resoluciones del lunes van en el camino que te decía de respaldar las 21 medidas que Cardoso nos informó. Antes habíamos hecho un seguimiento de la pandemia y antes habíamos hecho un homenaje a Malaquina y que tuvieron la palabra Sanguinetti y el senador Coutinho. O sea que tú dices que por ahora entonces no va a haber un pedido formal por parte del Partido Colorado al presidente Lacalle en torno a una profundización de las medidas para combatir la pandemia. Eso no fue lo que se acordó en el comité ejecutivo del lunes. Nosotros lo que venimos solicitando hace muchísimo tiempo, sí, al presidente, que lo hicimos por carta, fue una mesa política de diálogo que fuera más allá y que para profundizar en algunas agendas que para nosotros era importante, y que también fue lo que solicitamos el 23 de febrero en la coalición de legisladores, que también estuvimos reunidos, senadores y diputados de la coalición en Montevideo, y solicitamos un poco eso, ¿no? Una mesa de diálogo política en las cuales los líderes políticos se reunieran a tomar algunas resoluciones en conjunto. Bien. Pero no hay fisuras entonces en la coalición. No, en la coalición no hay fisuras. Lo que se debe hacer es profundizar, como todo proceso nuevo. Yo creo que realmente, y esto es mi opinión personal es que la coalición ha llegado para quedarse y que es un proceso que tenemos que profundizar. Pero para eso tenemos que tener humildad, tenemos que tener en claro que también hay un partido que tiene encabeza el Poder Ejecutivo, que en última instancia son los que tienen que tomar las decisiones, pero que sí tenemos que profundizar con diálogo y con el encuentro, con un compromiso por el país que se ha firmado, que debemos hacer que se cumpla, y también con un desarrollo tanto legislativo como político. A nivel político, legislativo ha funcionado muy bien, se han votado las leyes que hemos tenido que votar y se han acompañado. Y a nivel político tenemos que ir por la profundización para que la coalición a nivel nacional también sea una realidad a nivel departamental. Y creo que ese es el camino que vamos a tener que empezar a transitar.
hablo a título personal, Eso, que habla a título personal lo que a mí me parece y un poco en consonancia con lo que he venido escuchando del senador Coutinho. eso te iba a preguntar cuando hablabas de que la coalición vino para quedarse. ¿Cómo se baja esto al ámbito local, al ámbito departamental? Nosotros cometimos un error importante, y cuando digo nosotros somos tanto los blancos como los colorados, me parece a mí, y así no fue el 27 de septiembre. Yo no quiero más Frente Amplio a nivel departamental. El día que Mucha gente quedó enojada, ¿verdad? Hay muchísima gente que no votó al Frente Amplio y que, bueno, una parte le echó culpas a los colorados, otra parte le echó culpas a los blancos. Hubieron cruces, pero en definitiva no se sabe dónde estuvo la responsabilidad. Pero de cualquier manera eso ya es historia. Lo importante es qué es lo que piensa hacer adelante, para adelante. Está en el medio y acá no hay buenos y malos, ¿no? Todos cometimos errores. Yo asumo la responsabilidad y a mí me han retado mucho amigos y votantes y conocidos y gente que dice no puede ser, no puede ser. Y la verdad que nos equivocamos o no pudimos leer bien las cosas, fue un año difícil o también fue todo un proceso de coalición muy nuevo que no lo pudimos ver con claridad a nivel departamental. Lo hecho está, nosotros no podemos mirar para atrás. Más que para aprender y para no volver a repetir algunos errores. A mí, cuando el intendente Lima entiende que por centros termales es absolutamente todo, y dice si fuera por mí pondría camionetas para que nadie venga a Salto, yo ese día digo no quiero más Frente Amplio. Cuando veo una columna en Salto, cuando veo una columna del secretario general hablando de derecho a salud versus derecho al turismo y habla de los ricos y de los pobres y de la lucha de clases. Yo estoy cansada de un Frente Amplio que realmente desde que el día 1 de esta pandemia ha tenido un liderazgo que ha sido de oposición, pero no responsable, y yo no quiero más eso para mi departamento. No lo quiero más para mi país. Pienso que si esta crisis hubiese tocado en otras manos, estaríamos como Argentina, con todo el respeto que me merecen los hermanos argentinos, con un manejo de la pandemia desde la improvisación, y yo me siento muy orgullosa dentro del drama que vivimos, y sabiendo todos los exámenes que igual estamos perdiendo en esta batalla, de tener al gobierno que tenemos, a lo que ¿Estaríamos son los peor? científicos, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda porque es el gobierno que dijo que no le tenía miedo al coronavirus, y lo dijo 15 días antes y no hizo ninguna previsión al respecto. No lo tengo ninguna duda porque desde el Frente Amplio, desde el primer día dijeron cuarentena obligatoria, cuando realmente sabíamos que ese no era el camino, y desde el día 1 pidieron cuarentena obligatoria. Dicen no a ninguna de las medidas que se ha propuesto, y todo lo que ellos han propuesto no lo pueden sostener, y a su vez después toman resoluciones que no las entendemos. Yo le preguntaba a Lima justamente por qué, si él no quería que viniera la gente a Salto y quería restringir la movilidad, ¿por qué entonces en el Parlamento no votaron la limitación del derecho a reunión, que es lo que es la herramienta que tenemos para evitar las aglomeraciones? Uh-huh. Y así podemos enumerar un montón de cuestiones, tanto en la luz como en el presupuesto, como desde personas que nos decían tenemos que restringir la movilidad, pero llaman a marchas, o desde lo que fue la amenaza de Michelini, que en verdad Michelini habla desde el corazón y después tienen que tomar esa resolución, pero es la sensación que uno tiene, ¿no? De que no han sido no han sido oposición responsable, y que realmente cuando dicen tendríamos que ir por acá o por allá, lo que dicen hubiese sido espantoso si ellos lo hubiesen tomado. Sí, sin duda es un momento muy complejo, ¿verdad? Es cierto de que todas las personas en Salto, los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, los que viven del turismo, fueron sumamente perjudicados por la última semana de turismo, Semana Santa, que no se concretó en la medida que esperaban, pero también hay voces que de cierta manera
se sintieron tranquilas de que no iba a venir un malón de gente a traer el virus al norte. Entonces, es un tema polémico, ¿verdad? Pero Un más malón allá... de gente no, un malón de gente no iba a venir porque estamos en un momento de crisis económica y a su vez todo lo que es termas era con aforo, ¿no? Entonces venimos de un momento de crisis donde la verdad que eran poco, no tanto los uruguayos que iban a venir hasta acá, porque aparte hay otras opciones, y termas no es barato en el contexto de lo que podría ser, también hay que decirlo, y a su vez todo tenía sus aforos. Como también hay Entonces, que decir que tienen razón los comerciantes de Alemán cuando dicen que los cerraron a ellos, pero al este no lo cerraron. Al es que este. a Salto cierra Lima, porque el gobierno lo que pretendía era movete en tu burbuja con los recaudos pertinentes, con las medidas sanitarias pertinentes y con los protocolos pertinentes. Y nosotros lo que decimos, bueno, Salto estaba dentro de ese contexto, porque le costó muchísimo a Salto que volvían a abrir las termas, porque esto no es que le perjudica a Salto esto. Salto ya se perjudicó el año pasado porque fue después de una temporada de verano exitosa para el este, cae esto el 13 de marzo y enseguida viene Semana Santa. Para Termas perder 2 Semanas Santa es como que el este se quedara sin dos Sin los eneros. veranos. Sí, sí, sí. Claro, Es cierto. es Es cierto. impresionante. Entonces digo, con todos los protocolos, Paysandú toma otra resolución con el mismo decreto y deja trabajar a lo privado. Yo soy una convencida que los parques termales podrían haber estado abiertos, estoy con un aforo capaz hasta más restringido, pero porque aparte no se vio ese efecto, no se vio en las cifras. ¿Qué iba a lograr Salto aislándose? No logró nada. ¿Qué logró? Fundir a un pueblo que ya venía con Hablabas, al cuello. hablaban de las propuestas que va a llevar el ministro de Turismo, Germán Cardoso, a la calle Pou. Y Tú las conoces y si las conoces, cuéntanos cómo piensas que esas medidas pueden beneficiar a algunos salteños. son un poco las medidas que se vinieron trabajando desde el año pasado con algunas especificaciones de IVA tasa cero y de exoneraciones y un poco de seguir ampliando lo que venía pasando desde el año pasado. Parece poco y la verdad que son, salvo lo de la tasa cero que les va a permitir un poco de IVA, pero también hay todo un tema que siempre queda de alguna manera entrever y es el tema de la informalidad, ¿no? Hay muchas medidas que se toman para una formalidad y realmente esto también es a título personal, son exoneraciones o créditos blandos o prórrogas, todas esas medidas tienen que ver con eso, pero en realidad hay gente que ha tenido caja cero. Sí, porque cuando Entonces, hablamos de créditos blandos, en realidad, en definitiva, algún día hay que pagarlo el crédito. Entonces, si no a tenés mí me caja, pasó, ¿cómo pagas? yo soy profesional independiente y soy abogada. A mí la caja de profesionales me viene todos los meses, y no, yo no puedo trabajar y el Poder Judicial está de feria. Muchas ferias viene haciendo el Poder Judicial aparte de todas. Entonces yo el 31 de marzo tuve que pagar la caja, la voy a tener que pagar ahora a fin de abril y nosotros volvemos a trabajar el 3 de mayo. Entonces digo, que me digan, mirá, Agustina, en vez de pagar, un ejemplo burdo, ¿no? Yo, en vez de pagar estas 2 cajas ahora, la tenés que pagar en marzo del 2022. Pero yo también la voy a tener que pagar en marzo del 2022. Y voy a tener que volver a trabajar ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo puedo volver a pagar? Y el 2022 voy a tener que pagar esa más la que tengo, que de pagar del mes que vas a tener que pagar. Entonces digo, patear para adelante, patear para adelante, patear para adelante, pero en un momento te da la pelota acá. Me quedo con lo Entonces, yo que... lo que veo Sí. es eso un poco, de que nosotros pensamos que esto era que 2 meses, que 3, que 4, que 5, que 10, y bueno, y ahora vamos 2 años. Y yo sí considero que
que más allá que reconozco en el Ministerio de Turismo el repunte que quieren tener al destino Termas, porque nosotros a su vez el gran daño que se le hizo al destino Termas fue dejar de ser un destino y pasar a ser parte de un corredor de los pájaros pintados que no sirvió absolutamente para nada. Y eso se pudo redireccionar con un destino Termas que estaba para recibir turistas, etcétera, etcétera, con una OPP que ya puso en marcha la solución del camino a las termas del Arapey, pero que a su vez sigue pendiente el tema del saneamiento de Daimán, y así un montón de cosas que se instrumentaron. Aparte, yo hablaba con los operadores que Bueno, por todo ese suerte va a estudio salir que se... ahora el camino Gaudín a Termas de Arapey va a salir ahora, parece, ¿no? Sí, eso es, por lo menos nosotros vimos cómo la OPP lo presentó, y también ya veníamos de una licitación que iba a quedar prontita antes de las elecciones, y no quedó, y también hay un informe por ahí a ver qué pasó, se hizo una licitación y no se no se cumplió con eso. La Y intendencia, bueno, la intendencia le echa la culpa a la empresa. sí, pero no les hace juicio. De hecho, la empresa algo trabajó. Digo. Nosotros estuvimos en Daimán, en Arapey, hace un par de semanas y vimos que un poco de trabajo se hizo. La intendencia siempre Se busca, siguió rompiendo. la intendencia siempre le busca responsable afuera, ¿no? Ha tenido una inmadurez institucional tremenda, cierra todo y la culpa es del virus, no sale eso y la culpa es de la empresa. A la empresa la licitación se la adjudica la Intendencia de Salto. Quiere decir que en una licitación la Intendencia de Salto tiene que tener las garantías suficientes para que si hay un incumplimiento, la Intendencia de alguna manera pueda resarcirse de eso. Pero a su vez, la Intendencia dice que es una adjudicación donde uno veía los números y sabía que cualquier camino cuesta determinado dinero y esto iba a costar 3 veces menos. Entonces, digo, hubo poca seriedad en ese manejo, como en tantos otros, ¿no? Pero bueno, lo mismo está pasando con la zona azul y esa manera de... Lo mismo pasó con el cierre del zoológico y podemos hablar de esas cosas de que se hacen a uso y a impronta y a cero diálogo, y bueno, y ya en Salto no pasa nada, ¿no? Y en Salto no pasa nada, porque no hay proyectos, no hay obras, ahora quieren empoderarse con el Milagros que trae más dudas que certezas desde todos los ámbitos, desde el propio Frente Amplio hasta lo que es la academia, lo científico, lo técnico, y bueno, y aparte entonces de todo el tema mundial, nacional, tenemos una crisis departamental, y la verdad que por eso digo, más que nunca, no más Frente Amplio. Muy bien. Siempre incisiva la doctora Escanellas. Le agradecemos mucho estos minutos con la prensa. Dijo mucho en poco rato. Ay, después me dicen pero, lo llevo en la sangre, pero no es por pelear, pero hay batallas que si no la damos nosotros, y digo nosotros desde el Partido Colorado, desde el vallismo, desde volver a ser escudo de los más débiles y de respetar a toda la gente que tenga que trabajar. Y lo que pasó en Termas fue tremendo para mí. A mí me dolió muchísimo por el derecho al trabajo de todos, desde el que iba a vender tus trafitas en la puerta de la Terma del Daimán hasta el empresario de Termas del Arapey también, pasando por todos los trabajadores, ricos y pobres, chicos y grandes. Nosotros tenemos que proteger a todos, a todos en el marco de la ley. Dentro de la ley, todos somos iguales. Muy bien, le agradecemos estos minutos con la prensa y le deseamos que prosiga una buena gestión en los ámbitos que le toca estar. Muchísimas gracias y siempre a la orden, y gracias a ustedes por acordarse de mí. Hasta la próxima.